Ok, ¿cómo están amigos? Les saluda Juan Antonio Mezcua, Yo Misterio. Muchos años de no tocar la guitarra, creo que se nota, creo que se escucha, pero quise iniciar este programa del viernes 24 de abril del año 2020, son exactamente las 8 de la noche en punto. Hoy vamos a hablar de rock satánico. Rock satánico. Mito o realidad. Siempre va a ser interesante hablar de estos temas. Creo que a estas alturas mucha gente ya cuando escucha esas dos palabras, rock satánico, ya no se espantan como solían hacerlo en los años 60, 70, todavía principios de los 80, la música rock estaba satanizada. Y esto vino desde el origen del rock and roll. No crean que es algo que surgió en los años 80, sino que ya obviamente desde la aparición del rock and roll en el mundo, desde el inicio fue severamente atacado. El rock and roll, el rock, así como lo conocemos, y sus representantes más importantes, sin duda alguna, sería Elvis Presley, Bill Haley. Ellos obviamente venían a convertirse como en los pioneros, fueron los pioneros en interpretar estas canciones, esta música, y eran severamente criticados por cantantes conservadores como Frank Sinatra, que decía que el rock and roll era música para gente inculta, agresiva, vulgar, corriente. Eso era lo que decía Frank Sinatra sobre el rock and roll. Hay que ver o hay que remontarnos al origen del rock and roll. Y esto es una mezcla del blues y del country. El country es la música regional de Estados Unidos. Lo que para nosotros sería el mariachi. En Estados Unidos la música country es como la música regional. La música que escuchaban pues en Estados Unidos desde siempre, ¿no? El blues tiene su origen con las personas de color, con esas personas que inclusive estaban esclavizadas. Estamos hablando de, pues ya saben, ¿no? De qué años, de 1910, 1900, sí, más o menos 1910, cuando todavía existía la esclavitud, o que inclusive todavía existe en algunas partes del mundo, pero de una manera velada, por decirlo de esta manera. Esos negritos que trabajaban, que eran obligados a trabajar, a recoger cosechas, cantaban lo que se le conoce hoy en día como el blues. El blues era obviamente su medio para desahogarse, para sentirse un momento libres, porque nadie podía detener a un esclavo que estuviera cantando. Decían, bueno, pues ya está haciendo su trabajo, pues déjalos que canten, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo es que surge el rock and roll? Fue una fusión interesante de blues con el country, pero antes de hablar de esta fusión, dentro del blues hay una leyenda, es una leyenda muy interesante cuyo personaje principal era un guitarrista llamado Robert Johnson. Robert Johnson era un hombre que, de acuerdo a las leyendas que se platican de él, vendió su alma al diablo para convertirse en el mejor bluesman de todos los tiempos. Y sin poder asegurar que efectivamente esto pasó, su objetivo realmente se cumplió. Hoy en día, todos los que tocan blues hablan de Robert Johnson como el más grande bluesman de todos los tiempos.
y hablan de este pacto que hizo con el diablo en un... es en Mississippi, en un cruce de caminos de Mississippi. La dirección exacta yo no la conozco, pero se dice que en un cruce de caminos es donde Robert Johnson vende su alma al diablo, donde tiene este encuentro con el Señor de las Tinieblas, y le dice, bueno, te doy mi alma a cambio de convertirme en el mejor bluesman. De hecho, tiempo después, se hace una película que se llama Encrucijada, donde vemos a este actor que interpreta a Daniel LaRusso, no me acuerdo, este joven, bueno, en ese momento era jovencito, que interpreta esta película, que trata pues prácticamente de lo mismo, de la música blues. Este joven toca increíble la música clásica, pero le gusta el blues, y sus profesores lo regañan, le dicen que esa música es pues obviamente para música de esclavos y no sé qué más, y a él no le importa. Él quiere aprender a tocar blues y conoce a un amigo de Robert Johnson, que de hecho en la película se maneja que en realidad él era el que vendió su alma al chamuco. Y entonces en esta película maravillosa aparece uno de los mejores guitarristas del mundo, que es ni más ni menos que Steve Vai, que tuve la suerte y la fortuna de conocer algunos años en una firma de autógrafos. De hecho tengo mi disco autografiado por Steve Vai, y Steve Vai aparece como el guitarrista del diablo. Entonces, este joven se tiene que enfrentar al guitarrista del diablo para, obviamente, sacar del infierno a su amigo, a esta persona que vendió su alma al diablo. Y entonces se pone interesante esta película. Si no la han visto, véanla. Está creo que en YouTube, debe de estar todavía, La Encrucijada, con Daniel LaRusso, que... no sé cómo se llame este joven que, bueno, este señor que interpreta a Daniel LaRusso en Karate Kid, pero ahí aparece en esta película precisamente llamada La Encrucijada. Ok, pues hoy vamos a hablar de rock satánico. Ya di el origen, bueno, ya así súper breve el origen. Dicen que es la fusión del blues con el country, la música country. Ya ven que en Estados Unidos, sobre todo al sur de Estados Unidos, en Texas, escuchamos mucho la música country, lo que en México y me imagino que en otras partes de América Latina intentó ponerse de moda por allá por los años 90 con un grupo llamado Caballo Dorado o algo así, que interpretaban el payaso de rodeo. Esa es música country, eso es música country, y el rock and roll es una fusión del blues y el country. Entonces, los primeros rockeros, así como oficiales, legendarios, es Bill Haley y sus Cometas. Ellos fueron los pioneros, los primeros en tocar rock and roll. Y después aparece en escena, ni más ni menos, que Elvis Presley. Elvis Pelvis Presley, que cuando aparecía en el programa de Ed Sullivan, le pedían al camarógrafo que siempre lo tomara de la cintura para arriba, ya que Elvis cuando estaba cantando movía de una manera exagerada la pelvis, y eso en esos años era mal visto, era obviamente algo escandaloso para la época estar viendo a Elvis cómo movía la pelvis. Por eso le pusieron Elvis Pelvis Presley. Pero Elvis obviamente era un gran cantante, un gran rockero, que bueno, inspiró a 4 jóvenes de Liverpool. De hecho, en ese momento, como era obvio, Estados Unidos era el país con los músicos y los cantantes y los grupos más importantes de la época en cuestión de rock and roll. Obviamente porque ahí había surgido esta música en Estados Unidos. Y Bill Haley y Elvis Presley hacían giras por todo el mundo. Llegaron a Inglaterra y entonces obviamente fueron la influencia directa para 4 jóvenes de Liverpool,
que se llamaban John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Al ver a Elvis Presley, que en un documental sobre los Beatles, ellos reconocen que Elvis era la máxima estrella que admiraban, aunque algunos, creo que era Harrison, que decía que realmente como que él no sentía tanta admiración por Elvis, pero de ahí en fuera los demás sí se declaraban fans de Elvis Presley. De hecho, llega el momento cuando los Beatles triunfan y conquistan Estados Unidos. Bueno, primero conquistan su país, primero conquistan Inglaterra, se convierten en una banda súper importante de Inglaterra, la banda más taquillera, la más vista, la más escuchada. Llega el momento en que pues visitan por primera vez Estados Unidos y se da esa fusión, se da obviamente ese momento histórico en que conocen a Elvis Presley. Así es, lo visitaron, de hecho creo que fue en su casa. Dicen los Beatles en un documental que estaban muy emocionados de conocerlo, pero sintieron un poco de tristeza porque Elvis, cuando lo recibe, de hecho no fue así como mucho tiempo el que convivieron con él, y de hecho Elvis lo recibe pero muy antipático con ellos. De hecho estaba tocando un bajo Elvis Presley y fue un trato medio raro el que tuvo Elvis con los Beatles. Tal vez porque se sentía un poco intimidado, o tal vez sentía celos profesionales. Lo cierto es que los Beatles en ese momento estaban teniendo, wow, una época increíble, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Eran el grupo, y creo que siguen siendo el grupo número 1 de todo el mundo. Entonces, ¿qué se puede decir? Y ya aquí vamos a entrar en materia y lo más interesante del rock satánico, el que han llamado el rock satánico. ¿Qué es lo más interesante que se puede decir? Bueno, en primer lugar de los Beatles, pero creo que nos vamos a ir en orden. Perdón, una disculpa. Nos vamos a ir en orden porque también hay historias interesantes de Elvis Presley. ¿Cuál es la historia más interesante que se dice de Elvis Presley? Se dice que en realidad, como sucede con las grandes estrellas, con los grandes cantantes y artistas, se dice que Elvis en realidad no falleció en ese año de 1977, sino que fingió su deceso. Así es, se dice que Elvis fingió su muerte, que en realidad él no falleció en ese año de 1977. He escuchado algunas leyendas muy interesantes sobre Elvis. Dicen que en primer lugar Elvis no tenía el cabello oscuro, que él era rubio natural, que él era rubio pero que se teñía el cabello de negro. Es lo que dicen, no me consta, pero es lo que se ha comentado de Elvis Presley, que él en realidad era así güero, como tipo pollo, rubio, a lo mejor rubio cenizo, pero que él se pintaba, se teñía el cabello oscuro, se teñía el cabello de negro porque así lucía mejor en el escenario y que se veía mejor con el cabello oscuro que con el cabello rubio. Es algo que yo realmente no he logrado, pues, de saber si esto es verdad o no, pero es lo que se comenta de Elvis, que fingió su deceso en 1977, y lo más interesante es que se dice que se vino a vivir a Acapulco, México, que estuvo viviendo en Acapulco, ya con el cabello rubio, y que pocas personas sabían que Elvis Presley realmente vivía en Acapulco, México. Como ven, es lo que se dice de Elvis. ¿Quién sabe si será verdad o mentira? También otro dato interesante de Elvis es que en su acta de defunción no viene bien su nombre, no está escrito bien su nombre de Elvis. Él era Aaron, bueno, en México es Aarón, pero en Estados Unidos ya saben que se pronuncia Aaron
Elvis. Bueno, no recuerdo bien su nombre de Elvis, digo, tampoco soy así como gran fan de Elvis. Pero en su acta de defunción viene su nombre de Aaron solamente con una A y faltaría la otra A. Por lo tanto, esa acta de defunción, cuando tienen faltas de ortografía, hasta donde yo sé, y creo que esto pasa en todos los documentos oficiales, cuando en un documento oficial el nombre está mal escrito, no es válido, no tiene validez, porque si tu nombre está mal escrito en un acta de nacimiento o de defunción, realmente no están avalando que esa persona nació o falleció. Debe de estar el nombre bien escrito, y en el caso de Elvis Presley no es así. En el acta de defunción de Elvis aparece el nombre de Aaron solamente con una A. Ahora sí, pasemos con The Beatles. The Beatles, el grupo yo creo más increíble, popular, famoso, maravilloso, sublime de todos los tiempos. Sigo creyendo que si los Beatles no hubieran existido, no existiría nada de música rock and roll, heavy metal. Obviamente ellos inspiraron ni más ni menos que a grupos como Kiss, una banda que ha inspirado a su vez a muchísimas bandas más. Y ellos estaban inspirados precisamente en The Beatles, o acá en México se pronuncia The Beatles, los Beatles. Pero creo que su pronunciación correcta es Beatles. ¿Qué se ha dicho de los Beatles? Bueno, en primer lugar, este disco que tengo es muy interesante, The Beatles Yesterday and Today, porque esta es una portada distinta cuando sale este LP por primera vez, que es un libro, es un disco con los éxitos de la banda. Vienen canciones como Drive My Car, I Only Sleeping, Nowhere Man, Dr. Robert, Yesterday, etcétera, etcétera. Cuando apareció este LP, la portada era bastante tenebrosa, escalofriante. Eran los 4 Beatles sentados con unas... parecían carniceros, traían unas batas y venían ensangrentadas las batas blancas, y aparte traían pedazos de bebés. Bueno, obviamente eran bebés de juguete, eran estos juguetes de bebé, pero venían descuartizados. O sea, era una imagen grotesca, brutal, satánica, pienso yo. Y en verdad era una imagen desconcertante. O sea, ¿por qué los 4 Beatles iban a utilizar batas blancas ensangrentadas y encima de ellos restos? O sea, se entendía que los bebés estaban descuartizados y estaban encima de ellos. O sea, ¿qué onda, no? ¿Por qué en una canción donde nos interpretan, por qué en un disco donde nos interpretan canciones maravillosas como Yesterday, We Can Work It Out, Day Tripper, iba a aparecer una portada tan grotesca? Lo cierto es que ese LP con esa portada de los Beatles desapareció, fue retirada, de hecho, de la venta, y se cambió a esta portada, pero aquí viene algo muy interesante, y es que ya se hablaba de que Paul McCartney ya no era Paul McCartney, sino que era un joven inglés de nombre William Campbell. William Campbell se supone que era un londinense. Se había hecho un concurso donde se buscaba al doble de Paul McCartney. ¿Por qué razón no se buscaban los dobles de John Lennon, de George Harrison o de Ringo Starr? Desconozco el motivo. Pero se buscaba al doble de Paul McCartney. Y a este casting apareció un joven de nombre William Campbell, que de hecho gana el concurso, pero no se sabe más de él. Desaparece, dejan de hablar de él, de William Campbell, dejan de hablar de este concurso, y entonces comienza el rumor, el fuerte rumor, de que Paul McCartney había fallecido en un accidente automovilístico, que incluso había fallecido decapitado. Y hace unos años, seguramente ustedes lo vieron aquí en YouTube, apareció un documental interesante que se llamaba El testamento de George Harrison, creo se llamaba así.
sí, creo que se llamaba así, el testamento de George Harrison, donde supuestamente George Harrison declaraba abiertamente que, que el Paul McCartney que hoy conocemos en realidad se trataba de William Campbell, que se trataba de un doble porque el verdadero Paul había fallecido cuando estaban los Beatles en su mero apogeo, que estaban en la gloria en ese momento y que el grupo no se podía desintegrar por el deceso de Paul McCartney. Por lo tanto, buscaron a un reemplazo, a un sustituto que físicamente se pareciera a Paul McCartney y ellos ya se encargarían de prácticamente de someterlo a diferentes operaciones estéticas para que se pareciera más a Paul McCartney. Y entonces esta portada recobra una importancia muy, muy, muy grande porque dicen, vean, Paul McCartney está dentro de un ataúd. Se supone que esto, bueno, parecería como un baúl, pero dentro de este baúl está Paul McCartney y se supone que es Paul McCartney, como que te están dando la señal o te están indicando que Paul McCartney ya falleció y está en su ataúd. Entonces, me parece muy interesante sobre esta historia, sobre el falso Paul McCartney. No sé si esto sea verdad o mentira, obviamente son leyendas muy interesantes y serán verdades que, o mejor dicho, serán historias, leyendas que nunca van a tener. Obviamente, vaya, no vamos a saber la verdad de todo esto, si en verdad falleció o no Paul McCartney, o si se trata de una historia increíble que solamente se gestó por la inmensa popularidad que tenían en ese momento los Beatles. Lo interesante con los Beatles también, aparte de que revolucionaron absolutamente todo, a ellos les debemos canciones de más de 5 minutos, porque antes todas las canciones tenían que durar entre 3 y 4 minutos solamente para ser tocadas en la radio. Y los Beatles fueron los primeros en decir, a ver, yo tengo esta canción que dura más de no sé cuántos minutos y la tienes que sacar o tienes que tocarla en tu estación de radio. Y fueron los pioneros realmente para que tocaran canciones más largas. Eso que vimos en Rapsodia Bohemia, que supuestamente ellos sacaban una canción, Bohemia Rhapsody, una canción bastante larga en la radio, es mentira. Los pioneros, los primeros en que sacaban canciones largas en la radio fueron los Beatles. Y también los mensajes, los llamados mensajes subliminales. A los Beatles son al primer grupo al que le encuentran canciones, bueno, mensajes subliminales en... No es una canción, es un sonido raro que metieron ahí en el disco White Album, el disco blanco que se llama Revolution Number 9. Y ahí se encuentran 3 mensajes subliminales que, bueno, no puedo tocarlos en este programa por el copyright que ustedes ya saben que ponen en jaque. Pues muchos de estos programas que no podemos tocar canciones de grupos famosos por el copyright. Bueno, eso es lo que se dicen de los Beatles, que yo sí me declaro súper fan de los Beatles. Y después, evidentemente, por el 68, creo, o no recuerdo bien el año exacto, no, aparecieron mucho antes. Es que tampoco soy gran fan de los Rolling Stones, digo, también hay que hacer la aclaración correspondiente. Aparecen también este grupo de los Rolling Stones. Y la anécdota que se cuenta de... Híjole, aquí ya vamos a entrar a las historias más macabras del rock and roll. Se dice que Mick Jagger era novio de una bruja, de una tipa que practicaba la hechicería negra. Mick Jagger y Keith Richards se codeaban con hechiceros, con brujos ingleses. Que de hecho la novia de Mick Jagger, o creo que era la novia de Keith Richards,
era una condenada bruja que sí andaba por ahí haciendo, ya saben, rituales, brujería, hechicería y todo este rollo. Lo cierto es que los Rolling Stones aparecieron en la escena de Inglaterra gracias a los Beatles, porque la historia, la anécdota cuenta que un cuate, se dice que John Lennon buscaba obviamente a un representante artístico, llegó con un tipo y le dijo, oye, yo soy de los Beatles, tengo este grupo, y que obviamente no le hizo caso y prácticamente lo ignoró a John Lennon. Cuando tiene gran éxito John Lennon con los Beatles, esta misma persona que lo había tiempo atrás, lo había ignorado, ahora sí lo buscó y le dijo, oye, fíjate que me interesaría mucho ahora representar a los Beatles. Y pues ya estaba Brian Epstein y dijo, no, ya tenemos representante, tuviste tu oportunidad, la dejaste ir. Pero hay un grupo que va comenzando en Inglaterra, se llaman los Rolling Stones. Chécalos, escúchalos y vas a ver que valen la pena. Y entonces así es como surgen los Rolling Stones, cuando esta persona le hace caso a John Lennon y los va a escuchar, los va a ver y se hace el representante de ellos. Es lo que se dice. No tengo bien los datos, digo, tampoco soy así súper fan, como lo he dicho, no soy súper fan de los Rolling Stones, pero me llenó de gusto saber que hoy viernes 24 de abril los Rolling Stones anunciaron que próximamente van a sacar su nuevo sencillo. ¡Wow! Imagínense una banda tan legendaria como los Rolling Stones. Pero los Rolling Stones obviamente tienen sus historias macabras. La historia macabra es que se codeaban con brujos, con brujas. Y entonces ellos escriben una canción bastante interesante que se llama Sympathy for the Devil. Traducida o mal traducida como Simpatía por el Demonio. Esta canción fue interpretada después por el grupo Guns N' Roses. Sympathy for the Devil, que bueno, pues si tú le pones no necesitas ponerle mucha atención a la letra, simplemente te está diciendo que es el diablo, que él estuvo ahí cuando Poncio Pilato se lavó las manos y muchas cosas más. Esta canción de Sympathy for the Devil creo que es la canción más satánica, por eso se le llaman sus satánicas majestades a los Rolling Stones. También de Inglaterra surgió un grupo bastante increíble, bastante bueno. Iba a decir una grosería, no puedo decir groserías. Iba a decir bastante chin. Surge Led Zeppelin. Led Zeppelin, que wow. Si los Rolling Stones ya tenían historias macabras, Led Zeppelin dice, a ver, quítate que ahí voy. Nosotros sí no nos andamos con tonterías. Y surge esta increíble banda llamada Led Zeppelin, que de igual manera tienen canciones increíbles y su canción más histórica, emblemática, su himno es Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Aquí vemos sentado precisamente al increíble guitarrista Jimmy Page. Jimmy Page, que empezó con los Yardbirds, que compartía su lugar con Eric Clapton. Aquí tenemos a Jimmy Page con su inseparable guitarra Les Paul y su palo de violín, que fue también el pionero en tocar la guitarra con este palito, no sé, creo que es el arco del violín, creo que así se le llama, el arco del violín, y sacaba unos sonidos increíbles a su guitarra. ¿Qué se puede decir de Led Zeppelin? Led Zeppelin, Jimmy Page sabía mucho de magia negra, era un fan y seguidor de Aleister Crowley, que también se le conocía como la bestia. Aleister Crowley, el mago negro, que pues aunque ustedes no lo crean, ayudó para que finalizara la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ustedes seguramente han visto a los políticos
Y bueno, no solamente a los políticos, sino también a los artistas. Y también me han visto a mí que hacemos esta de la B. Esta B en realidad es un símbolo, que es la B de la victoria. La B de la victoria. ¿Y quién creen que fue el que inventó esta B? Fue Aleister Crowley, el mago negro. Aleister Crowley fue el que inventó este símbolo. Y esto lo hizo, obviamente, supuestamente para que Inglaterra y los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una ilustración padrísima de Led Zeppelin. Jimmy Page, gran fanático y admirador y seguidor del mago negro Aleister Crowley. De hecho, él compró el castillo que se encuentra en Escocia, donde dicen que se aparece el monstruo del lago Ness. Él compra ese castillo que era propiedad de Aleister Crowley, y en ese lugar, desafortunadamente, es donde el baterista de la banda, John Bonham, fallece de manera sobrenatural. Aunque oficialmente se dice que fue por una congestión alcohólica, pero es raro porque el señor, todo rockero debe de saber beber, me imagino, o quiero creer que John Bonham sabía también empinar el codo, pero él fallece en ese castillo, en ese palacio, en ese lugar que perteneció a Aleister Crowley. Después lo compra Jimmy Page y después ya lo vende Jimmy Page a otra persona. Y en ese lugar espantan, se sigue, porque en ese lugar anteriormente fue el escenario de fue una iglesia. Y decían que ahí se había quitado la vida una persona. Que habían ocurrido ahí algunos extraños sucesos y decesos. Jimmy Page, que estaba tan metido en la magia negra, inventa estos símbolos que, bueno, pues son declarados símbolos satánicos. Aquí tenemos la Trinidad satánica, que apenas si se alcanza a ver. Este es el símbolo de las brujas. Estos 3 círculos, el símbolo de las brujas. Ahí no se alcanza a apreciar, pero dice Soso. No sé si alcanzan a ver una oso. Es Soso, que es el símbolo y el hechizo de la música. Y esa pluma dentro del círculo también es un símbolo satánico que es para los que se dedican a escribir. Soso este símbolo es el que más me interesa que vean, porque son los cautivos. No sé si se alcanza a ver, creo que no. Pero Soso son los cautivos de Satanás. Entonces, estos símbolos aparecían en las portadas de los discos de Led Zeppelin. Eso allá por los años 70. Y su canción más emblemática, representativa, es precisamente Escalera al Cielo, Stairway to Heaven. Led Zeppelin. Y miren algo muy interesante también. Ellos creían en la existencia de vida extraterrestre. Y en este disco, que es obviamente de éxitos, ahí dice Led Zeppelin, pero viene un círculo de trigo, bueno, de estas figuras que se forman en los campos de trigo en Inglaterra. Ya ven que dicen que estas figuras de trigo las hacen supuestamente seres extraterrestres. Entonces es una mezcla interesante, ¿no? Satanismo y seres extraterrestres. ¡Wow! ¡Qué miedo! Ok, seguimos con los grupos. Ahora sí vamos a dejar a Inglaterra, nos vamos a trasladar a Estados Unidos. Y de los años 70, exactamente en 1973, se unen 4 jóvenes de New York City: Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss, y forman Kiss. Una banda jamás vista en la escena del rock
Porque, ay, me faltó, me estoy adelantando un poquito. Ahorita vamos a regresar con Kiss, porque sí me quiero ir en orden. En los años 70, en el 71, aparece en la escena musical de Estados Unidos una banda increíble. Ay, miren qué tonto soy. Se me había olvidado mencionar a otra banda, una banda increíble que también le han adjudicado mucha magia negra, y me refiero a Black Sabbath, al Sábado Negro. En este disco no aparece Ozzy, sino Ian Gillan, que era y que sigue siendo hoy en día el vocalista de Deep Purple. Ahí está el joven Ian Gillan, Tony Iommi, Cozy Powell y... ay, no me acuerdo cómo se llama este cuate. Black Sabbath, que lo funda, o mejor dicho, el fundador de Black Sabbath es Ozzy Osbourne y Tony Iommi. Lo peculiar de Black Sabbath son las letras de las canciones y el tipo de música que interpretaban, una música muy mórbida, una música lenta, una música bastante rara y extraña para la época, siniestra, donde ya Tony Iommi utiliza las quintas, bueno, en la música así se le llaman, las quintas, y surge Black Sabbath. Black Sabbath tiene algunas canciones, pues Paranoid, ¿no? Las canciones más famosas de Black Sabbath, pero pues también mucha gente decía que eran satánicos, y en algunas portadas de sus discos realmente dejaban así como entrever que era verdad, que en verdad le hacían a la magia negra. Después de Black Sabbath se sale Ozzy Osbourne, comienza su carrera como solista. Y bueno, ya Ozzy totalmente descarado, ¿no? Tenía canciones que, por ejemplo, había una que se llama Mr. Crowley, que está dedicada al mago negro de Inglaterra. Luego saca un disco en vivo que se llama Speak with the Devil, hablan al diablo. Entonces sí, estos grupos obviamente ya eran considerados plenamente satánicos. Led Zeppelin y Black Sabbath yo creo que son los más importantes de Inglaterra. Pero Estados Unidos evidentemente no se iban a quedar atrás. Y aparece en la escena musical un tipo todo loco. En verdad, una persona siniestra, solamente en sus shows. Porque en la vida real él era una persona tranquila. De hecho, su papá es un pastor de Estados Unidos y hoy en día practica el cristianismo. Y me refiero al sensacional e increíble, al shock, ¿cómo le llaman? Shock rock, al shock rock de Alice Cooper. Alice Cooper, que tiene una historia bastante interesante sobre este señor, que en la vida real se llama Vincent Fournier. En la vida real, Alice Cooper se llama Vincent Fournier. Sus padres son, bueno, su padre es pastor en Estados Unidos. Y Vincent Fournier, cuando empieza a cantar, no crean que salía ya así maquillado, que es de los primeros. Alice Cooper es de los primeros en utilizar maquillaje y plataformas, zapatos con plataforma en el escenario. Fue el pionero. Vincent Fournier, antes de formar Alice Cooper, cantaba canciones suaves, rock and roll de los 50, de los 60, rock de los 60, muy a la onda de Elvis Presley, porque evidentemente todos querían ser el nuevo Elvis o el nuevo Bill Haley, y Alice Cooper pues aparecía normal, tranquilo, lucía normal. Pero eso no le pegó, eso no le funcionó. Entonces este señor sale ya bastante extravagante y es de los primeros en maquillarse. Aquí lo tenemos al sensacional Alice Cooper. Y le preguntan, oye, ¿de dónde sacaste el nombre de Alice Cooper? Y dice, y aquí cuenta su historia, una historia bastante interesante.
que quién sabe si realmente ocurrió así. Dice que él asistió a una sesión espiritista y en esa sesión espiritista se manifestó el espíritu de una bruja que fue quemada en la hoguera en Estados Unidos. Y esta bruja le dice, oye, si me dejas vivir en tu cuerpo, si me dejas vivir dentro de ti, prometo que te voy a hacer inmensamente famoso. Obviamente vas a tener mucho dinero, vas a tener fama, pero tienes que dejarme vivir en ti. Y él acepta el trato y cambia su nombre a Alice Cooper. Alicia Cooper. Esa es la historia de Alice Cooper, que de hecho estuvo en México hace, creo que el año pasado. Fue increíble su concierto. Increíble. Y ahora sí, hablemos de Kiss. Mi banda favorita. Kiss surge en 1973 en Estados Unidos, pero el primer disco, su disco debut, se saca a la venta o se vende en 1974. De hecho es este. Este es, bueno, esta es una edición de 1981 realmente. Es un disco de 1981, pero sale al mercado en 1974. Jamás había visto un grupo con estas características. De hecho, cuando aparecen por primera vez en vivo, causan dos cosas: admiración y gracia en algunos. Es decir, con Kiss pasan dos cosas: o los amas o los odias. Había gente que se burlaba porque decía, ¿y esos payasos qué onda? Pero hubo otra gente, y creo que fueron más los que se impactaron al momento de verlos ya en vivo, porque Kiss era y sigue siendo increíble en vivo. Escenografías pues grandes, maravillosas, y ver a estos señores en vivo es un show increíble. Entonces Kiss aparece en 1973, su disco debut en el 74, y comienzan obviamente las historias, las leyendas de Kiss. ¿Por qué surgieron estas historias y estas leyendas? Porque ellos nunca se dejaban ver sin maquillaje. Kiss aparecía siempre en cualquier evento público maquillado, los integrantes. Aún así fueran a una estación de radio o televisión para dar una entrevista, iban caracterizados, iban maquillados. Y en caso de que no pudieran maquillarse, se cubrían bastante bien el rostro, utilizaban cubrebocas, cascos espaciales, pero no se les podía ver aquí y obviamente no se les podía fotografiar sin su maquillaje, aunque alguno que otro diario sí logró filtrar algunas fotografías de ellos sin maquillaje, y obviamente esto provocó que Kiss los demandara en su momento. ¿Por qué Kiss se quita el maquillaje en 1983? Resulta que al inicio de los años 80 comienza esta onda de rock satánico, comienza todo el mundo a observarlos ya con lupa, como se dice, y dicen, a ver, ¿por qué Kiss tiene tanta fama? ¿Por qué Kiss tiene tanto éxito? Se me hace que ellos hicieron pacto con el diablo, y empiezan a buscarle cosillas raras a Kiss. En primer lugar, decían que Kiss, que en realidad significa beso, decían que eran las siglas de King in Service Satan. Es decir, caballeros al servicio de Satanás. King in Service Satan. Estas dos S's que se le ocurrió ni más ni menos que a Ace Frehley, estas eran S's de la Gestapo, de obviamente los nazis, y decían, no, pues es que esos cuates promueven el nazismo. Ah, ok, tú piensas eso, pero ¿qué crees? Que no es cierto, porque Gene Simmons y Paul Stanley son judíos. E incluso la madre de Gene Simmons estuvo en un campamento, en un campo de concentración nazi. Por lo tanto decían, es absurdo que piensen que nosotros promovemos a los nazis cuando realmente sufrimos. Bueno, mi madre sufrió en los campos
de exterminio nazi, ¿no? Entonces comenzaron a rumorarse muchas cosas. Decían que Gene Simmons en realidad se había injertado una lengua de vaca para poderla sacar más larga, cuando él en realidad nació con la lengua así. Decían pues muchas cosas raras, aunque me parece que sí es verdad esto del cómic. Resulta que en el 77 Kiss, que era su año de gloria, por decirlo de esta manera, sacan a la venta un cómic que lo realizó Marvel, y entonces les dicen a ellos, oigan, para promocionar el cómic, ¿por qué no se sacan sangre y la echan en la tinta roja? Para que el cómic lleve su sangre, para que el cómic esté impreso con su sangre. Y eso fue lo que hicieron. De hecho hay videos, se hizo una promoción, promocionaron el evento, llamaron a la prensa, se ve cómo les están sacando sangre a los 4 integrantes y después la echan precisamente al recipiente de la tinta roja, con el cual imprimen el cómic de Kiss de 1977, y fue un gran éxito. Ese cómic se vendió pero de una manera increíble, y yo quisiera tenerlo. Solamente lo he visto una vez en mi vida he visto ese cómic, y estamos hablando como de hace 15 años, tenía un precio en ese momento de 6,000 pesos, 6,000 pesos hace 10 años. Ahorita quién sabe en cuánto se cotice el cómic de Kiss, pero ese cómic sí tiene la sangre de los 4 integrantes originales. Se quitan el maquillaje en 1983 porque sacan un disco que se llama Creatures of the Night, Criaturas de la Noche, y a los conciertos iba poca gente, les tenían miedo, creían que en verdad eran satánicos, comenzaron a creer todos los rumores que se decían sobre estos integrantes de la banda, que en ese momento ya no estaba ni Peter Criss ni Ace Frehley, estaba Eric Carr y estaba otro chico llamado Vinnie Vincent. Se quitan el maquillaje porque dicen, oye, ya no estamos vendiendo conciertos, ya no estamos vendiendo tickets para los conciertos, nos tienen miedo, piensan que en verdad somos satánicos. Y cada vez, cada concierto que había de Kiss, llegaban manifestantes fanáticos religiosos que decían que ellos eran adoradores del diablo. Y por eso se quitan el maquillaje en el 83. Sin embargo, a principios de los años 80, comienzan grupos como que ya a descararse y decir, hey, nosotros en verdad somos satánicos y no nos andamos con rodeos. Y aparece este disco de un grupo llamado Wasp. Wasp. Avispa. Es lo que significa Wasp. Pero en realidad son las siglas de We Are Sexual Perverts. We Are Sexual Perverts. Somos unos pervertidos, ya saben. Blackie Lewis. Y bueno, aquí tenemos a estos cuates. Este disco es de mis discos favoritos, la verdad, tengo que decirlo así. Me encanta este disco porque, repito, no se andan con rodeos. Este disco es de 1984. 1984, yo creo que ya sin palabras, ¿no? Aquí se ve a los integrantes del grupo Wasp en el infierno. Y atrás se ven los ojos del mero mero chamuco. Entonces ya no había duda de que estos grupos pues ya no se andaban con medias tintas. Decían, nosotros somos, y miren. Ok, vamos a seguir con las portadas de los discos. Otro de mis grupos favoritos, y que más o menos por ese mismo año sacó este disco. Este es del... creo que es del 80, sí, es del 83. Motley Crue, con su disco Shout at the Devil, grítale al diablo. Bastante obvio y lógico, ¿no? Aquí tenemos ya al pentagrama. Ese es el símbolo del diablo, mis queridos amigos. Ese es el pentagrama. Ya, sin mayores rodeos, dicen, no, nosotros somos satánicos, y aquí estamos. Y entonces así aparecían en escena
Así lucían los integrantes de Motley Crue. Obviamente todo esto provocó que en Estados Unidos se promoviera una ley donde se tenía que poner en los discos un aviso de hey, cuidado, este disco tiene un vocabulario inapropiado para los jóvenes y puede ser peligroso para ellos. Esa advertencia para los padres, porque comenzó una oleada de jóvenes que comenzaron a quitarse la vida misteriosamente, y algo había en común en estos casos, era que precisamente escuchaban esta música, este rock and roll o este heavy metal. Entonces, obviamente los padres preocupados dijeron, oye, mi hijo se quitó la vida por estar escuchando canciones de Motley Crue. Oye, mi hijo se quitó la vida por estar escuchando canciones de Twisted Sister o estar escuchando canciones de Iron Maiden. Y entonces esto provocó que la gente satanizara y buscara la manera de controlar, de parar todo esto. Lo cierto es que, ya me prolongué bastante, pensé que me iba a demorar menos. Lo cierto es que aparecieron grupos que manejaban un poco, no sé cómo decirlo, como una irreverencia hacia lo angelical. Este disco de 1984 de Van Halen, por ejemplo, aquí vemos a un angelito, pues como, oye, ¿fumo o no fumo? Este tipo de portadas irreverentes, y hay peores que, pues, no las tengo, yo no tengo esos discos, pero en los años 80 se hablaba como de un satanismo velado, por decirlo de esta manera. Aquí tenemos el disco de Michael Jackson, Thriller, que simplemente la canción de Thriller también deja abierta esta posibilidad de la adoración al chamuco, al diablo, de cosas siniestras. De hecho, en el video de Thriller aparece un mensaje que dice Michael Jackson y la compañía de discos no promueven el satanismo o no promueven este tipo de situaciones sobrenaturales. Nada más es como entretenimiento. Pero siguieron apareciendo varios discos, obviamente, con portadas diabólicas, raras, donde aparecían calaveras. Tenemos este de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, donde vemos igual una cruz, pero con los integrantes como calaveras, que decían, bueno, pero ¿por qué esa irreverencia de poner una cruz y poner un símbolo satánico, o poner calaveras o cosas así? Bueno, pues simplemente era una forma de provocar a la sociedad conservadora de aquellos años. Este es un discazo, ¿eh? Este es un verdadero discazo, el disco Histeria, que también decía que era una portada satánica porque se veía la transformación de una persona, en una bestia. Y Def Leppard nunca ha tenido canciones así que hablen del diablo, jamás. Quienes sí tienen canciones que hablan del chamuco, pues ni más ni menos que mi banda favorita, Iron Maiden. Tienen canciones padrísimas que pues sí, no sé si me van a entender, los que sean heavy metaleros de corazón igual y me entienden. Le cantan al diablo, pero no para adorarlo, sino que es una manera como de decir, sí, el diablo existe, pero el mal existe también en la iglesia, ¿no? Y hay más satanismo en un lugar donde pues se supone que no debe de existir la maldad. Es más diabólico un lugar donde supuestamente fue creado para adorar a Dios y que en realidad hacen atrocidades contra los niños. Eso se me hace más satánico que un tipo pintarrajado que dice yo le canto y le grito al diablo. Bueno, quiero cerrar este programa. Ya estamos terminando este programa sobre rock satánico, que en verdad este tema da para muchos programas más y muchos videos más, porque hoy nada más hablé de unos cuantos grupos
que son blancas palomas al lado de tipos que en verdad están bien locos y bien alucinados, de grupos de speed metal, black metal, grupos como Venom, King Diamond, ¿qué más? Luzbel, etcétera, etcétera. Hay grupos que, Marilyn Manson, hay grupos que no se andan con rodeos, pero que pienso yo que la gente ya no se espanta como antes. Ya si aparece un tipo cantándole al diablo, dices, ah, chido, chido tu cotorreo, pero mira, qué hueva me das, o está interesante, pero no me gusta lo que estás cantando. Pero bueno, en los años 70, 60, 70 y 80 era algo realmente velado. En algunos casos había grupos que tenían mensajes subliminales muy fuertes y que ni siquiera tenías la remota idea de que pudiera existir un mensaje subliminal en una canción tan sencilla o tan inocente, por decirlo de esta manera. Pero eso sería tema para otro programa. Quiero cerrar este programa con un disco que me costó muchísimo trabajo conseguirlo. La verdad es que lo estuve buscando por muchísimo tiempo y es uno de mis discos favoritos. Y es precisamente el disco del Hotel California. Hotel California, esta canción del grupo Eagles, es una canción que tiene varias leyendas. Es un disco de 1976. La leyenda que se dice es que la canción Hotel California es un himno. Es el himno de los satanistas, de esta secta que fundó Anton LaVey en California. Y se dice que este hotel, que es el hotel de Beverly Hills, este es el hotel Beverly Hills, no es el hotel que está en Tijuana. Porque muchas personas dicen que el hotel que está en Tijuana, el Hotel California de Tijuana, es el mismo que aparece en este disco y es mentira. Este es el Hotel Beverly Hills y es donde no se sabe si se escribió o no la canción, pero sí se utilizó para obviamente tomar las fotos del mismo disco. Entonces, es mentira, es falso eso que en el Hotel California de Tijuana, de Baja California, es donde el grupo escribió la canción y no sé qué más. Eso es falso. Y lo interesante de este disco, que por eso me interesaba tenerlo en LP, es que en la parte de acá atrás, en esos arcos que ustedes ven, no se aprecia absolutamente nada. Quiero que vean esta parte, ay Dios mío, que vean este arco de en medio, véanlo con atención, no hay absolutamente nada. Y en la foto interior, quiero que aprecien lo que se logra ver, ojalá que se esté viendo, a ver, lo voy a acercar más. Ahí se aprecia más o menos, aquí se aprecia una cabeza. ¿Ya la vieron? Esa cabeza, ¿quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Estará decapitada? ¿Será alguien que está viendo, vigilando? Si fuera decapitada, esto vendría a representar la sangre que sale del cuerpo, ¿no? Y esos son, bueno, acá están el grupo de Eagles, y estos son los huéspedes que no pueden escapar del Hotel California. Entonces, este LP para mí es uno de los más interesantes en cuestión de historias, leyendas sobre este Hotel California. Y la letra de la canción pues habla de la bestia que no pudieron matar. La bestia es el diablo. En fin,
ustedes escuchen la canción con atención, la letra de la canción, y se darán cuenta de que hay cosas muy raras, extrañas en esta fantástica melodía. Bueno, ya por último, me despido diciéndoles que escuchar rock and roll sinceramente no creo que sea algo malo. No creo que te conviertas en adorador del diablo. Aunque te digan satánico, la verdad es que yo jamás he sentido la necesidad de adorar al chamuco. Y creo que llevo una vida tranquila, normal. Así que bueno, pues ahora sí que cada quien es libre de escuchar lo que quiera, cualquier género musical. Cumbia, pop, dance, ese horrible reggaetón que anda por ahí. Cada quien es libre de escuchar lo que quiera. Bueno, yo espero que este programa te haya gustado. Déjame tus comentarios. Muchísimas gracias por verme. Y recuerda que estamos aquí en sintonía con John Misterio. Por su atención y compañía, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y que pasen un excelente fin de semana. Recuerden que los quiero mucho. Bye.